Va llegando a su fin este Giro de Italia, 6 días, 6 partidos, pero no 12 equipos, 10. Hoy repetimos equipo y mañana también lo haremos. Hoy repetimos con el Milan. Le hemos visto el viernes enfrentarse al Brescia y hoy le veremos enfrentarse al Torino, aquí en el mítico San Siro. Hoy es partido de Copa Italia, 9 menos cuarto. Y nada, simplemente espero que los jugadores del Milan hayan descansado, porque yo no. Mañana creo que va a ser un poco día de la marmota volver a San Siro para ver el Inter Fiore, que la Fiore es el otro equipo que vamos a ver por duplicado. Desde aquí, desde el Duomo, metro, una media hora hasta San Siro. Y de un monumento de Milán y de toda Italia, como es el Duomo, pasamos a otro monumento de la ciudad de Milán y de toda Italia, como es el Estadio de San Siro. Aquí lo tengo a mi espalda. 30 minutos desde el Duomo en metro, ¿vale? Por 2 euros podéis llegar hasta aquí. Si estáis de viaje con familia, amigos, que no les guste el fútbol, pues vengo ahora. Y es una escapada rápida y sencilla para ver este estadio, que bueno, es el más icónico de Italia, bajo mi punto de vista. Yo supongo que para vosotros, los que os guste el calcio, también. 11 euros me ha costado la entrada, no está nada mal para ver este estadio. No es la mejor entrada, lógicamente, es la que había, la he comprado a través de la página web, que por cierto, un poco peleona para comprar, te pide registrarte y a veces da guerra, pero lo importante es que se puede comprar la entrada. Y casualmente mañana, para el Inter Fiore, también 11 euros. Tengo que investigar si es un precio fijado para Copa o algo, o del propio estadio o de la zona que yo he pillado, porque son 2 equipos diferentes y podrían tener 2 precios diferentes, pero bueno, 11 euros, lo cual está genial. Recordamos que para el Brescia Milan os pago 34, poca broma. Y el derbi de Roma, que algunos me habéis preguntado, la entrada sí, desde luego por la página web online, 70 eurazos, que ha sido la más cara, ¿vale? La más barata es esta, 11 euros, Florencia costó 14 y Perugia costó 14 también, casualmente. Así que bueno, una entrada compensa la otra y al final, bueno, podéis hacer media de lo que puede salir un viaje de estas características. Y un viaje de estas características, pues también, bueno, es lo que te gastes. Hay gente que viene y se compra la camiseta oficial por 100 y pico euros, y hay quien se lo gasta en postales y hay quien se lo gasta pues en bocatas. Y yo creo que me voy a gastar el dinero hoy en bocata, porque ya os digo, estoy cansado del viaje y el aliciente de aquí de San Siro, aparte de estar dentro, es dar la vuelta entera al estadio viendo esta preciosidad e ir parando por los puestos, por estas furgonetillas, para probar diferentes delicatessen locales italianas. Diréis que vaya pijado de los puestos de comida. Poca broma, el bocata de salchicha, y ya veis que hay, vamos, para todos los gustos. Bocata y cerveza, 10 euros. Sumamos y seguimos aquí, clean caja, con los gastos, pero esto merece la pena. Entre hoy y mañana, yo creo que me quedarían ya pocos por probar. En todos llama la atención, muy parecida a la variedad, pero en todos llama la atención y apetece ir probando todo lo que nos ofrecen. Pero llegamos aquí, a esta zona, que os la voy a enseñar, porque es una siempre de las más comentadas y de las que más llama la atención para los que venimos desde España. Aquí tenemos la entrada de los tifosi ospiti, los visitantes, que es algo que en España no es habitual, pero que aquí está instaurado con estas megavallas y todo el control policial que lleva para atraer a las aficiones visitantes a estadios como este mismo San Siro. Cuando lleguen los visitantes se cerrará esta puerta, se cerrará esa otra puerta, y aquí todo esto, como podéis ver, bloqueado. Toda esta puerta número 6 para los visitantes, que su parking está por aquí. O sea, como podéis ver, nada divertido si venís con vuestro equipo, porque aquí os salís, todo esto luego estará lleno de policías, toda esta zona estará ya totalmente acordonada, y la putada es, si estás al otro lado y tienes que venir, por ejemplo, a esta puerta, pues te toca dar toda la vuelta hasta que la policía abra el cordón de seguridad. Hemos visto los bocatas, hemos visto la seguridad, hemos visto hasta pasar el bus del Torino, y toca ir a el bareto, tal cual. Me lo ha recomendado Gerardo cuando estábamos en Roma, dijo: no te pierdas el bar, que es el único que está dentro del estadio, por así decirlo, en los bajos, y aquí le tenemos. Así que vamos dentro y os hago luego la review. Bueno, queda media hora para el partido, ya se puede ver que esto está mucho más lleno, y vistos los puestos de bocadillos, visto el bareto, sitio a visitar, y vistas las colas que hay, me voy para adentro.
Ya hemos pasado el control de seguridad. Recordad traer siempre el carnet, que lo piden. Algunas veces puede dar la casualidad que no lo pidan, pero lo piden y lo miran. No es cosa por decir. Y nada, aquí estamos, delante de estas torres que, como os digo, hace ese efecto óptico cuando acaba el partido y baja la gente, parece que está dando vueltas, ¿no? Es un sitio, vamos, totalmente icónico, esta forma que tiene San Siro y estas torres, que la anterior vez que estuve estaba arriba del todo y, hombre, cansa subir. Esta vez estoy abajo y miedo me da las vistas que voy a tener, pero bueno, ahora os lo enseño, voy para adentro. Segundo control de la entrada. Muy bien, avanti. Y aquí estamos ya por fin en el mítico San Siro. Cuando compré la entrada me sorprendió que quedasen pocas a la venta y no es que esté lleno, es que, como veis, hay una zona ahí arriba que está cerrada a cal y canto, para reducir un poco el aforo. De todas formas, bueno, mi entrada es aquí, detrás de la portería. Este partido yo creo que me va a quedar sentado, quieto, sin dar muchas vueltas. Voy a buscar mi asiento y a disfrutar el partido. Parecía todo sentenciado para el Torino y empata el Milan en el 90. Ha estado genial. Pero, hombre, la prórroga ya no entraba en mis planes. Aunque bueno, una tanda de penaltis puede estar divertida para terminar. Solo espero que no me pase esto mañana porque pierdo el avión. Nos daba un poco de pereza la prórroga, porque nunca se sabe, ¿no? Incluso una tanda de penaltis emocionante podía estar bien, pero los dos goles del Milan han sentenciado y han revolucionado la grada. Aquí tenéis toda la gente ya abrazada a la barandilla para celebrar la victoria, el pase a semifinales de Copa Italia. Y nada, ya sabéis, no os vayáis del estadio donde es el partido, aunque estéis perdiendo, ¿vale? No os vayáis. 11 euros la entrada, 120 minutos de fútbol y 6 goles. Relación calidad-precio insuperable aquí en San Siro. Bueno, tampoco hemos hecho gran cosa, pero espero que os haya gustado ver San Siro, que sé que hay mucha gente que es un campo que lo tiene en su lista para visitar. Y como siempre ya sabéis, salir de casa, un vuelo hasta Milán es algo barato, entre comillas, con muy buenas conexiones desde muchas ciudades. Tenéis vuelos prácticamente todos los días y hacer noche, por ejemplo, el hostel en el que estoy yo cerca de la estación son 20 euros, no es nada caro, y la entrada 11
O sea, se puede hacer, es asumible, y si sois seguidores del Inter, del Milan o de un equipo que venga como visitante, desde luego ver San Siro y por este precio, vamos, me parece de coña. Estaban anunciando en la publicidad del estadio el próximo partido entradas desde 20 euros. O sea, ya veis, en Copa sí que han bajado los precios para atraer a más gente, pero en Liga también hay precios pues muy asequibles. Y con esto vamos a casa, pero mañana volvemos aquí. ¡Hasta luego!